Bueno, siempre es un lujo hablar con él, es el doctor Eduardo Gerón. La verdad que es un gran gusto siempre escucharlo. Ha sido un juez de un enorme prestigio, muy querido por su personal, y que siempre nos ayuda a entender estas cuestiones, estos intentos. ¿Cómo le va, doctor? Ignacio Alveolo lo saluda, buenos días. Ignacio, buenos días, ¿qué tal? Un gustazo, como siempre, escucharlo, leerlo, seguirlo y aprender de usted todos los días. Es mutuo el gusto. No, por favor, doctor. Yo recuerdo cuando pasé por la facultad, hace ya unos añitos, que me explicaron con mucho detenimiento qué era el Consejo de la Magistratura. Yo esa pregunta se la traslado a usted para que usted ayude a la gente a entender por qué, bueno, qué es el Consejo y por qué el gobierno, este gobierno de alquimistas, tiene tanto interés en controlar el Consejo, doctor. Bueno, es muy fácil. La respuesta es que el Consejo de la Magistratura es un órgano que es el que tiene la facultad de designar y de promover la remoción de los jueces, entre otras cosas. La de administrar el presupuesto del Poder Judicial, entre otras cosas, y otras funciones menores. Pero estas son quizá las más interesantes. ¿Por qué? Porque al poder designar un juez, es el órgano que tiene la posibilidad de acercar los jueces cercanos a un poder, a un partido, o de hacerlos en forma independiente. Quiere decir que esa posibilidad le da una facultad extraordinaria. Cuando esa facultad se utiliza para bien, entonces allí se promueve la designación de jueces en función de su mérito, en función de su capacidad, en función de todas las cualidades que debe tener un juez, exaltando la independencia. Cuando esa facultad se utiliza para mal, entonces en vez de designar esos jueces, se están designando otros que son dóciles a la política del gobierno, etcétera. Bueno, quiere decir que es entonces fundamental saber cómo está constituido este órgano, este Consejo de la Magistratura. Esto fue creado en la Constitución del año 94 con la reforma, y allí se previó que tuviera una constitución múltiple en la cual tuvieran participación no solo diputados y senadores, un representante del gobierno, sino también representantes de las facultades, de los colegios de abogados, o sea, que fuera una especie de órgano en el que estuvieran contemplados todas las ramas del derecho. Bueno, así funcionó en un principio, pero después, por una reforma del kirchnerismo, se redujo esa composición solamente a la rama política, fundamentalmente a la rama política y algunos jueces que quedaron, que también estaban incluidos anteriormente. Entonces fue mucho más fácil para el gobierno, que tenía diputados y senadores casi con mayoría en el Congreso, y captar algún representante del que quedó de los colegios de abogados para poder tener mayoría. Y así estuvo funcionando este tiempo, ¿no? Quiere decir que se promovía la designación de jueces que a lo mejor pasaban del puesto 15 al puesto segundo o primero para poder ser elegidos. Y a su vez también, como le decía, tiene la facultad de promover la destitución de los jueces. Allí se inician la posibilidad de los juicios contra los jueces por mal desempeño, que después se realizan en el jury de enjuiciamiento, pero se inician en el Consejo de la Magistratura. Y también entonces representa una amenaza para los jueces independientes cuando toman medidas que sean juzgados o mal juzgados por este mismo Consejo. Doctor, ¿uno puede ser tan inocente de pensar o de creer que la Corte que se apresta a expedirse sobre esta reforma del kirchnerismo no lo va a hacer porque están enviando de apuro una reforma
para igual seguir manejando el Consejo, pero mostrarse, bueno, dispuestos a... ¿Uno puede ser tan naif de creer eso? ¿O la Corte podría creer eso y entonces no firmar lo No, que... no. La Corte no puede ser naif porque la Corte no es naif, Ignacio. Si la Corte ha estado reteniendo esta decisión desde hace años, que hubiera tenido que tener, pero haber sido resuelta hace un montón de tiempo, también la Corte juega lamentablemente con asuntos y cuestiones políticas, y entonces lo detiene o no, o lo manda por conveniencias. Y eso está mal, a pesar de que la Corte es el órgano más político del Poder Judicial, en realidad está mal porque no se debe manejar las decisiones de los casos en función de la conveniencia política. La Corte tendría que ser un organismo, como sucede en otros lugares del mundo, de prestigio, en el cual no estuviera atada a los lineamientos que le hiciera el Poder Ejecutivo. Aquí parecería que como la Corte iba a fallar en contra, que era lo normal, lo previsto, porque era inconstitucional esa reforma, ahora el gobierno sale a hacer una reforma nuevamente de la ley para ser él el que promueve esa reforma. Qué mamarracho que es, qué cosa. Son mamarrachos realmente permanentemente, son mamarrachos, usted lo ha dicho, Ignacio. Doctor, mire, yo estudié de grande, lo hice por gusto, pero nunca, nunca, yo tuve diploma de honor en la UADE, de Derecho, nunca me saqué ni un 2 menos un 1. Y hay jueces como Baba, como este que firmó lo del sobrecimiento, que lo rajaron de la UBA por incapaz, que se han sacado, Baba sacó 2 sobre 40 para subrogar dolores, y en azul se sacó 1. Y este hombre que ahora que firmó lo del sobrecimiento, que es que si yo lo decía en procesal me ponían 0. También, digo, ¿por qué son jueces los que se sacan 1, doctor? ¿Usted me puede explicar eso? Porque precisamente son brutos y son los que necesita un gobierno que quiere jueces dóciles, quiere jueces que le respondan a sus necesidades, que no piensen, quiere jueces que digan lo que ellos le van a decir que diga. Y esos son los que sacan 1, los que sacan 2, pero me convienen a mí, por eso los promuevo. Lo que hizo este tribunal que juzgó a Cristina y a todo su runfla por el tema de los hoteles, sí, que la sobreselló, pero la sobreselló en una circunstancia absolutamente increíble. Es que el juicio oral, que es el juicio, corríjame, doctor, que es el juicio propiamente dicho en nuestra sierra, nunca llegó a cumplirse, inclusive con medidas de prueba pedidas y que además cargaban más de culpa, ¿sí? de reproche público, penal a la expresidente, a los hijos y a toda la runfla, y igual los sobreseyeron. Precisamente, es una aberración jurídica, y esto fue llevado a cabo por un tribunal integrado por 3 jueces, 2 de los cuales cometieron este acto de barbarie jurídica, ¿no es cierto? 2 de los cuales, a pesar de que hubo una jueza que no se prestó a esto y que votó en contra, obviamente 2-1, ganaron en la votación y dijeron lo que querían decir. Estos 2 jueces, fíjese, uno es como lo que dice usted, que sacó y fue echado de la facultad por no haber reunido los requisitos para continuar siendo profesor, ¿no? O sea, con ese background tremendo pudo haber actuado. Y el otro, un juez que estaba reemplazando interinamente. Que se fue al otro día. Y que se fue al otro día después de haber cumplido. ¿Y a dónde se fue? A un tribunal donde se fue a zafar a uno de las FIP, ¿no es cierto? Como hizo los otros días, en otro fallo vergonzante. Quiere decir que, yendo a esto, que la función del Consejo de la Magistratura, Ignacio, es fundamental en un Estado de Derecho. Fundamental. Y necesitamos que ese Consejo funcione como corresponde, porque en un país donde la justicia está denostada, está muy mal vista por, no sé, creo que más del 90% de la sociedad la ve como un organismo desprestigiado, realmente necesitamos que se cambie eso,
pero lamentablemente el gobierno quiere que siga este estado de cosas porque no le importa a las instituciones sino conseguir sus fines, que entre otras cosas es la impunidad de la vicepresidenta. Doctor, que para nosotros siempre es un gran gusto escucharlo, y usted lo dijo al final, me agarró la pregunta, porque finalmente, ¿de qué se trata, doctor? Todas las mañanas cuando salimos de nuestras casas, campos, casú, en todo el país, en algún momento del día vamos a necesitar una solución jurisdiccional a nuestros problemas. ¿Sí? El hombre siempre tiene algún pleito con otro hombre, entonces la solución jurisdiccional y civilizada se busca a través de la justicia. Si nosotros destruimos la división de poderes, cooptamos la justicia, como pasó en Venezuela, como pasa en los países donde no hay justicia, Cuba, Corea, todos los países que sabemos que no hay justicia, lo que estamos haciendo es ponernos en un puño a la gente. Precisamente, eso es lo que quiere el gobierno, que no haya justicia, porque si hay justicia, entonces se imagina cómo estaría siendo juzgada su gestión pandémica con el tema de las vacunas, donde el otro día, a raíz de un informe de un organismo internacional y de un diario que lo publicó, hasta salió publicado en Infobae, se estima que por lo menos 11.000 personas murieron por no haberse dado la vacuna Pfizer en su momento. Esto es cuando se prefirió por razones, no creo que hayan sido ideológicos solamente, sino también de negocio, de corrupción, se prefirió rechazar la vacuna Pfizer y recurrir a los rusos para darnos una vacuna de la cual nadie puede salir del país, que en definitiva ellos es lo que quieren, ¿no es cierto? O sea, todo es un plan perfectamente orquestado para molestar, afectar a la gente y llevar a cabo sus designios, que son realmente, como le dije, de tipo consagrar la impunidad y intensificar la corrupción y el poder en todos los órganos del gobierno. Doctor, una vez más, gracias, una buena jornada para usted y siempre a las órdenes. Muchas gracias igualmente. Adiós. Gracias, doctor. El doctor Eduardo Gerón con nosotros, ex juez federal, un lujo de la justicia argentina.